Escritura, no toquéis a mis ungidos, dice el Señor. La nación de Israel es el pueblo escogido de Dios. Fue la nación, fue el pueblo que Dios hizo nacer bajo una promesa, la cual Dios le dio a Sara y a Abraham, que a través de ello sería bendecida todas las naciones de la tierra. Lo que le ocurre al pueblo judío afecta a las naciones. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. La raíz espiritual, escúcheme bien, o el problema que está pasando en Venezuela, o la raíz del problema en Venezuela es espiritual, más que político, es espiritual. ¿Por qué causa? Porque cuando Hugo Rafael Chávez Fría en el 2010 maldijo a Israel desde sus entrañas, desde lo profundo de su alma, él lanzó una maldición sobre Israel, sobre el Estado de Israel, los maldijo y a raíz de esa maldición acarrió muerte para su vida, muerte para su proyecto socialista del siglo XXI. Me explico. En el libro de Génesis, cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios le da la promesa a Abraham de que va a tener un hijo, a él y a Sara, y que a través de ese hijo Isaac iba a ser bendecida todas las naciones de la tierra, nace Jacob. Dios hace un pacto con Jacob y le cambia su nombre por Israel, aquel que gobierna con Dios. Esto significa Israel, aquel que gobierna con Dios. Ahora bien, de allí nace la nación de Israel, la cual, como lo dice el profeta Isaías, es el puñado de sal que Dios esparció sobre la tierra. Ahora bien, la promesa que Dios le hizo a Abraham está en el capítulo 12 del libro de Génesis, el libro del principio, Bereshit en hebreo. Ahora dice el versículo 3, el versículo 2 dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Escúcheme, serás bendición. Donde el pueblo judío llega, allí en cualquier nación donde ellos fueron esparcidos en la dispersación de los tiempos, el pueblo judío ha sido bendición para las naciones. Escuche, el Señor le da una promesa y un pacto a Abraham. Le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el hemisferio norte al hemisferio sur, del oriente al occidente, esta profecía es cumplida por Dios en el pueblo de Israel. El mismo Señor Jesucristo dejó claro algo. Él dijo estas palabras: la salvación viene de los judíos. Se lo dijo a la samaritana cuando había una confrontación de dónde se debía adorar a Dios. Y le dijo a los fariseos: la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? ¿Por qué te estoy dando a conocer esta realidad? Escúcheme, la situación en Venezuela, más que política, el problema es espiritual. Cuando Chávez maldijo a Israel, no es como dicen algunos cristianos que defienden la posición del difunto Chávez Fría y defiende la posición del actual gobernante Maduro. No es que Chávez maldijo a Israel sin querer, queriendo, sino que él tenía ya esto en su corazón. Su odio contra Israel ya era manifestado. Cuando Rafael Chávez Fría tomó el poder en el 1999, ya para el año 2000, escúcheme bien, ya para el año 2000, en sus discursos políticos, él tenía una retórica antisemita, una retórica, un discurso antisionista contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío. Para esa misma fecha, el 16 de marzo, hubo una protesta financiada por la Cuarta República, donde en aquella protesta los eslogans de la camisa era el siguiente: fuera Israel, Jerusalén será nuestra, apoyamos a Palestina. Ya allí comenzó una persecución judía contra el pueblo de Dios. Y cuando el Hugo Rafael Chávez Fría y el actual presidente Maduro apoyaron a Siria, a Irán y a estas naciones islámicas, incluso apoyando a los grupos terroristas como el Hamas y el Hezbollah, movimiento de
Resistencia Islámica. Estos grupos son organizaciones yihadistas, nacionalistas islámicas, y han declarado públicamente y abiertamente su odio contra la nación de Israel, el pueblo de Dios, de donde provienen las sagradas escrituras. Dios le dio la palabra a Moisés, le entregó las tablas de la ley a Moisés para que estas tablas fueran esparcidas, o para que la ley de Dios, los principios del reino, fueran esparcidos por todas las naciones. Dios se dio a conocer a través del pueblo de Israel. Entonces, cuando Rafael Chávez Frías en el 2000 y en el 2002 hace estos discursos antisemitas contra el pueblo de Israel, comenzó una persecución judía en Venezuela, una persecución detrás de la cortina, una persecución encubierta. En el discurso antisionista y en el discurso antisemita del 2002, el Instituto Rojas, escúcheme bien, declara que en las protestas contra Israel llegaron a un extremo de violencia. Para el año 2004, varios ataques a la sinagoga o a la primera sinagoga principal de la organización judía en Venezuela, la sinagoga Terefet Israel. Esa sinagoga fue atacada varias veces en el año 2004 y escribían graffiti antisemitas en las paredes ofendiendo al Dios de Israel. ¿Cuál es el Dios de Israel? El Dios de los cristianos, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que le ha dado espíritu a toda carne en esta tierra, el Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para el mismo año 2004, hubieron varios ataques en las comunidades judías, entre ellos en el Colegio Cultural Hebraica, donde una madrugada hombres armados entraron súbitamente y maltrataron a varios judíos. La joyería más conocida en Venezuela, que estaba en Caracas, fue atacada, fue expropiada por el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías. Para el 2005 y para el 2006 comenzaron persecuciones judías encubierto. Comenzaron las persecuciones judías en esta nación de Venezuela. Por eso que quiero que usted vea que el problema de la nación, más que político, es un problema espiritual, es un problema con Dios. Se buscaron un problema con Dios. El gobierno de Nicolás Maduro, que es el gobierno de Hugo Rafael, es la herencia de Hugo Rafael Chávez Frías, está bajo maldición. Y los cristianos tienen que entender esto. Todos los cristianos tienen que entender que el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, traspasado a Maduro, está bajo maldición, no solamente por los prevaricatos, por las prevaricaciones de las leyes, sino porque ellos persiguieron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Iglesia, tienes que fortalecerte y tomar posición, decidir a quién vas a servir. Ahora bien, en el 2007, cuando hubo las elecciones del referéndum 2007, la cual Dios le frustró los planes a Chávez Frías, hubieron ataques directos contra sinagogas israelitas. Hubieron ataques directo al Centro Cultural Deportista Hebraica, donde maltrataron y agredieron a varios judíos. Durante la noche del 31 de enero, escúcheme bien, durante la noche del 31 de enero del 2009, tras la incursión de Israel en Gaza, los problemas que hubieron en Gaza con Israel, esa madrugada un grupo armado que constaba de 15 hombres armados, encapuchados, irrumpieron en la Tiferet Israel, en la sinagoga de la Asociación Israelita de Venezuela, la sinagoga más antigua de la nación de Venezuela. Allí estas bandas armadas amordazaron a los gobiernos a los de seguridad, lo amordazaron, lo amarraron, los golpearon, irrumpieron en cada oficina de la sinagoga y entraron al lugar sagrado donde están los libros sagrados, la Torah, las enseñanzas de la Biblia, y rompieron los libros y escribieron en las paredes con eses, en grafitis en contra del pueblo de Dios. Palabras antisemitas, palabras sionistas. Para el año 2009, escúchenme muy bien, para el año 2009, el 26 de febrero, una bomba de fabricación casera fue lanzada a la sinagoga,
causando daños en las ventanas, las puertas, paredes, y bueno, por misericordia de Dios no hubieron heridos. Ahora, después de esta incursión satánica, porque esto es una mentalidad satánica, atacar al pueblo de Israel siempre ha sido el principio de Satanás cuando toma los poderes. Ahora bien, escuchen lo que les voy a decir. En el 2010, Hugo Rafael Chávez Frías, en una reunión o en una cadena nacional, reunido con Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán para aquel entonces, en 2010, con Ahmadinejad, lanza su veneno contra Israel de odio y dice estas siguientes palabras: que iba a erradicar a Israel de la tierra, iba a hacerla desaparecer. Ahora, Ahmadinejad no está en el poder, desapareció e Israel sigue intacto. Pero Hugo Rafael Chávez Frías continuó con el discurso o con el odio contra Israel. Y ese día, en plena cadena nacional, maldijo a la nación, al Estado de Israel desde sus entrañas. Y como la Escritura habla claramente que lo que le ocurre al pueblo de Dios es asunto de Dios, y como dice claramente en el capítulo 12 del libro de Génesis, que el que bendiga a Israel será bendecido, pero el que maldice a Israel será maldecido. Días después, meses después, le aparece un cáncer a Hugo Rafael Chávez Frías que lo llevó a la muerte para el año 2013. Ahora bien, esto no quedó allí. Continuaron en el 2013, continuaron los discursos antisemitas de parte de Nicolás Maduro. Para el año 2019, recientemente, reunido en la cumbre en Bakú, en la cumbre de los países no alineados, los 120 países no alineados, después que el ministro de Irán lanza unas palabras en contra de la nación de Israel, unas palabras de odio, Nicolás Maduro también se unió a este veneno contra Israel. Y en plena cadena nacional, Maduro en Bakú habla unas palabras arrogantes, el mismo discurso de estos hombres que odian a Israel. Estos son gobiernos anticristo. Lanzó Nicolás Maduro las siguientes palabras: a Israel este mismo año lo erradicaremos, lo sacaremos de la tierra que le pertenece a Palestina, porque son unos ilegales y hay que expandir el Islam por todo el mundo. Esas fueron las palabras de Nicolás Maduro. Su odio contra Israel fue abiertamente. Pero esto no fue todo. Cuando Donald Trump, para el año 2019-2020, cuando Donald Trump decide decretar que a Israel se le va a devolver la parte oriental de Jerusalén como capital de Israel, inmediatamente Irán se rebela. Y estos países se rebelaron contra Donald Trump, maldiciendo a Israel. Pero Nicolás Maduro, una vez más en cadena nacional, demuestra su odio contra la nación de Israel y dice que la decisión de Donald Trump ha sido nefasta porque Israel son unos ilegales en esa tierra y hay que sacarlo. Ahora bien, yo quiero dirigirme directamente a Nicolás Maduro. Si Israel, ¿por qué dice que Israel es ilegal en la tierra que Dios le entregó? Claramente dice la Biblia, capítulo 12, versículo 2: y haré de ti una gran nación y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el Señor le dijo: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. La tierra donde está Israel, que en el año 1948, el 14 de mayo, en las Naciones Unidas, luego del sufrimiento que vivió Israel, se le decretó, se firmó y se entregó como tierra que le pertenece a la nación de Israel. Dios, cumpliendo su profecía a través del profeta Isaías, que dijo: nacerá una nación de una vez, dará a luz la tierra hijos de una vez, en cuanto Sión estuvo de espanto, pues dio a luz sus hijos, y nació Israel en esa tierra. Para la dispersación del año 1948, el 14 de mayo, Israel tomó su tierra. Le dieron un pedazo de tierra desértica, pero el favor, la gracia de Dios sobre
Israel ha logrado que el desierto florezca. Hizo salir río sobre el desierto y manantiales de agua sobre la tierra árida. Y hoy tenemos una nación de Israel próspera y bendecida por Dios, y con el escudo de David sobre él, el Magen David, el escudo de David sobre él. ¿Quién es el escudo de David? Es el Dios Todopoderoso. Socotamanseque, siento presencia de Dios. Venezuela, tu problema no es político, es espiritual. Hay una maldición que reposa sobre ese gobierno. Hay una maldición que reposa sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y ha sido esta maldición que han lanzado contra la nación de Israel y la persecución que hicieron contra la nación de Israel. Esto nos da a entender que el día que Chávez maldijo a Israel no fue inconscientemente ni por omisión. Fue predeterminada su maldición. Fue desde lo más profundo de su corazón. Por eso hoy te invito, pueblo de Dios, cristianos que han apoyado este gobierno,